y atentos a tomar nota. Hoy no vamos a tener las ayudas en las pantallas, así es que por favor tome nota, esté muy atento a lo que vamos a estar compartiendo y hablaremos en este nuevo, o en este día mejor, continuaremos el tema de la fe. Yo quisiera que tuviéramos, y posiblemente lo hagamos un poco más adelante, si no es durante el servicio, lo hacemos durante la jornada de escuela dominical. Pero quisiera que por las semanas que estamos pasando, alrededor de entre 6 y 10 semanas, que estaremos hablando de la fe, quisiera escuchar de ustedes los testimonios en estas semanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe, es necesario que tengamos presente el mensaje de hoy, preparándonos para los milagros. El mundo evangélico, el mundo cristiano en general, si algo espera de la vida en Cristo Jesús, es los milagros. Cuando nos llaman a una campaña de sanidad y milagros, las gentes corren apresuradas porque necesitan ser sanados y porque necesitan un milagro. ¿Alguien aquí necesita un milagro? Amén. Todos necesitamos un milagro. Pero por favor, no podemos solamente necesitar el milagro, porque ¿qué sucede? Cuando el milagro se sucede, muchas veces no lo creemos o sencillamente no estamos preparados para un milagro. Por lo tanto, a través de la fe audaz, necesitamos madurar nuestra espiritualidad, madurar nuestro carácter en Cristo, para que en la medida en que tengamos un carácter verdaderamente puesto en la fe, entendamos cuándo los milagros se suceden. ¿Saben? El simple hecho de que hoy nos hayamos levantado y respiremos nuevamente en familia, hijos y demás, ya es un milagro más que suficiente. El hermano Luis está en este momento en el hospital. Apenas ayer nos reuníamos con él en casa, compartimos un ratico en la noche, después de que ellos han venido de visitar a su hijo, y compartimos un rato agradable, hablamos, y a los pocos minutos, 10 minutos después, ya recibíamos un texto que estaba en el hospital. Todo empieza con una tarea común que todos hacemos, limpiar el jardín, arreglar la yarda, y de pronto nos encontramos con esa planta venenosa que todos hemos ya aprendido a conocer aquí. Yo no sé, en nuestros países tal vez existe esa misma planta, pero aquí es americana, ¿no? El poison ivy, ¿verdad? Y tenemos necesidad de aprender a identificarlo cuando trae esas 3 puntas o 5 puntas y cuándo nos podemos acercar o cuándo no. Y de una manera tan simple, en una tarea sencilla de casa, le afectó esa planta, y no solamente le afectó, sino que le ha afectado de una manera extremadamente fuerte, demasiado fuerte. Ustedes no alcanzan a imaginar la condición en la que él se encuentra, tan delicada. Y podríamos pensar varias cosas. Yo he estado reflexionando sobre el tema. Yo sé que el hermano Luis ahora nos está viendo allí en su sala, en el hospital. Él es un hombre de experiencia en el trabajo. Es un hombre trabajador, es un hombre fuerte, expuesto al sol, al frío, a los climas, ¿verdad? Y sin embargo no se pregunta, yo le hice la pregunta, ¿pero por qué te afectó justo las piernas? Porque estuvo cortando la yarda en esa área en short. Y usted dirá, ¿pero cómo se le ocurre? Porque nosotros pensamos, ¿cómo se nos ocurre? Estoy haciendo esta comparación con lo que ha sucedido para que entremos a nuestro tema. Porque así somos todos nosotros. Nos sentimos muy seguros de que hoy salimos de este lugar y que mañana trabajamos y que el próximo domingo regresamos. Pero lo que no sabemos es qué Dios nos puede preparar. Dígalo conmigo, ninguno de nosotros tiene preparado el lunes. Algo puede pasarnos en cualquier momento. Lo que sí es importante es que nuestro corazón esté preparado. De tal manera que viene esta situación, una adversidad que se presenta muy delicada. Sabemos que para la gloria del Señor ya está en una recuperación, y gloria a Dios porque hay los médicos, hay la medicina y hay todo el proceso. Pero ¿qué sucede cuando nuestra fe falla? ¿Qué sucede cuando nosotros en Cristo Jesús nos descuidamos levemente en cualquier tarea que hacemos? Es decir, el exceso de confianza en nosotros mismos nos puede ocasionar
cualquier incidente. ¿Estamos claros? Por lo tanto, nuestra confianza, ¿en quién está puesta? Dígalo conmigo, mi confianza está puesta en el Señor. Por lo tanto, si mi fe está puesta en el Señor, significa entonces que cada paso que yo doy día a día, primero consulto con Él si lo debo o no lo debo hacer. ¿Están conmigo? Por favor, quiero ir despacio en este punto. ¿Cuántos de ustedes cada día toman una decisión en sus vidas, primero consultándolo con el Señor? Señor, ¿será prudente que yo haga esto? Señor, ¿será prudente? Permíteme, Señor, ilústrame, Señor, muéstrame, Padre. Dame la dirección de lo que si yo estoy haciendo hoy es correcto, confírmame, Señor. Si en esto estoy equivocado, Señor, dirígeme. ¿Lo hacemos? No. La mayoría de ocasiones nosotros hacemos las cosas por la intuición humana, por la intención del hombre, por la confianza en nosotros mismos, y esa confianza nos lleva a tener consecuencias. Consecuencias muchas veces lastimosas, que nos equivocamos en una negociación, en una compra, hasta en una conversación. Señor, es prudente que yo esté en esta conversación, es prudente que mis oídos escuchen, es prudente que yo exprese algo que pueda no mañana ser malinterpretado y me traiga consecuencias. Por lo tanto, entonces dígalo conmigo, necesito tener mi fe en Cristo Jesús. Observen que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 8, esta es una historia que todos conocemos, yo solamente quiero tal vez parafrasearla un poco. Hay un hombre, y nos narra Hebreos, la historia de un hombre llamado Abraham. Podríamos hablar de varios modelos, pero voy a tomar este que todos conocemos. En Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 8, dice esta palabra. Escúchenla, por favor, tome nota en sus cuadernos de notas, por favor, tome nota. Dice, por la fe. Por favor, observe que dice, por la fe. No dice, por la intuición. No dice, por la confianza. No dice, por sus emociones o sentimientos. No dice, por su experiencia. Dice, por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted conoce esta historia porque aquí hablamos de los héroes de la fe, pero recordemos que Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos y recibe el llamamiento de parte de Dios, no dice la Biblia que Abraham era un joven. La Biblia no nos narra, y siendo Abraham un joven adolescente, escuchó el llamado de Dios y decidió escuchar esa voz y caminar. No, la Biblia dice, siendo Abraham ya un hombre anciano. Por favor, dígalo conmigo, un varón aquí, y diga, aún tengo esperanza. Aún tengo esperanza. No importan tus años, ¿sabes? Nosotros tenemos la mala formación cultural que decimos, es que uno ya a los 50 ya no hay nada que hacer. Yo pensé eso hace muchos años, cuando mi padre cumplió 50 años. Yo recuerdo que dije, uy, mi papi 50, se envejeció papá, ya es un anciano de 50. Hoy que estoy próximo a mis 53, me doy cuenta que mi padre en ese tiempo era apenas un niño, joven, ¿verdad? Y cuando llegue a los 70 seguramente diré, es que uno a los 70 es muy joven, porque cuando alguien dice, ¿y qué edad tiene? 72, dice, oh, es que ya está grande. Y cuando nosotros lleguemos a esa edad diremos, pues a los 70 me siento como nuevecito. Pero aquí la Biblia nos muestra que Abraham, siendo ya de una edad avanzada, es decir, ya él esperando su jubilación, su pensión de retiro, el Señor lo llama y le dice, ve a una tierra que yo te mostraré, y en ese lugar, en esa tierra, tú serás bendecido y tu descendencia será multiplicada. Por lo tanto, todavía aún nosotros tenemos esperanza de que si no hemos logrado hacer muchas cosas, aún en la fe en Cristo Jesús, quienes ya estamos por encima de los 50, podamos decir, yo aún tengo fe de que todo puede cambiar, y aún tengo fe de que cosas grandes Dios va a hacer conmigo. Ahora, observen que en Hebreos 11:8 dice, salió sin saber a dónde iba. Porque nosotros en la fe que tenemos, nosotros nos movemos, miren, permítanme recordar un poquito esta historia. Algunos hermanos
están aquí hoy presentes, no conocen esa historia, no fueron parte de ella, y usted está hoy cómodamente sentado en una silla muy cómoda, en un templo muy cómodo, pero no conoció el proceso por el cual el Señor nos permitió llegar aquí. Cuando estuvimos en aquel lugar en Kings Mountain, ustedes recuerdan, estuvimos en Kings Mountain en un lugar prestado, gloria a Dios, fue una bendición estar allí. Pero cuando el Señor nos entregó este lugar específicamente y salimos para acá, el Señor me dijo, en este mover de Kings Mountain a Cherryville, que apenas son unas, 12 millas tal vez, en estas 12 millas de distancia entre Kings Mountain y Cherryville, más de la mitad de la iglesia no vuelve. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Es más corta la distancia para algunos. Es más rápida la ruta de acceso a Cherryville que incluso a Kings Mountain. Y se cumplió esa palabra. El primer día que pisamos este salón, más de la mitad de los hermanos de Kings Mountain aquí no regresaron. Se cumplió una palabra que el Señor me dio. ¿Y por qué? Porque la distancia no me sirve, porque el precio de la gasolina, porque las millas, porque ese sector allá me queda más difícil a mi trabajo, más difícil a mi casa, etc. Por favor, observe, repito, Hebreos 11:8, y resalte si puedes en su Biblia, puedes resaltar esto en tu Biblia. Salió Abraham sin saber a dónde iba. Porque cuando tú sales al lugar a donde Dios te dirige, Dios ya tiene una promesa para ti, y si tú estás caminando en fe, entiendes por fe y conoces por fe que en ese lugar Dios te va a bendecir. Amén. Por lo tanto, ¿por qué hacemos nosotros esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros hoy queremos trabajar en una fe audaz? Hebreos capítulo 11, verso 6, allí mismo donde estamos, nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú no puedes agradar a Dios simplemente con estar hoy presente en esta reunión. No puedes pretender agradar a Dios simplemente con ser buena persona. No puedes agradar a Dios simplemente con presentar una ofrenda. No puedes agradar a Dios simplemente leyendo la Biblia. Porque lo más importante para agradar a Dios, por favor marque esta cita en su Biblia, en su corazón. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible. Por favor, téngalo presente, es imposible. ¿Quieres agradar a Dios? Quiero ver tu fe. Y por favor entiéndame, porque este mensaje de hoy nos va a llevar yo sé que hoy el Señor nos va a exhortar a todos nosotros con varios puntos que vamos a tratar. Pero por favor parta de este presupuesto. ¿Por qué hacemos esto de fe audaz? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser cristiano de 20 años, gloria a Dios. Tal vez tengas más antigüedad, 40 años, gloria a Dios. Naciste en la vida de la iglesia. Posiblemente eres la tercera generación de cristianos de tu familia. Gloria a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Me dijo el realtor que nos entregó las llaves de este local, me dijo, pastor, nunca he visto tanta fe en una persona como la fe que ustedes me han mostrado, como la fe que veo en ustedes. Mi padre es pastor, mi abuelo fue pastor, mi tatarabuelo fue pastor, yo soy cuarta generación de familia pastoral, pero nunca había visto tanta fe en alguien como la fe que ustedes pueden haber tenido para lograr llegar a este lugar. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y en el verso 23, tome nota de esta cita y yo leeré una introducción, pero usted la puede leer completa en casa. Dice, todo lo que no procede de la fe es pecado. Por favor, tengamos presente esto. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Voy a leer textualmente o puntualmente el texto de Romanos capítulo 14. Léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia, léalo conmigo, subraye este texto. Capítulo 14, verso 23. ¿Lo tiene? Gracias. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Wow. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué tú dudas de lo que tienes sobre tu mesa? ¿Por qué tú dudas de lo que tienes en tu casa? ¿Por qué tú dudas de tus hijos? ¿Por qué dudas de tu esposo, de tu esposa? ¿Por qué dudas de tu bendición? Y si dudas de lo que Dios te da, entonces será pecado todo lo que logres si no logras hacerlo a través de la fe en Cristo Jesús.
No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Déjenme confesarles esto, hermanos. Y se los digo con todo mi corazón. Crecí desde muy niño, no en estatura, pero crecí. Pero crecí creyendo que yo lograba los logros importantes de mi vida, los lograba por mi capacidad. Créanme y se los confieso con todo mi corazón, porque hoy después de 25 años se los puedo confesar. De una condición de familia humilde, el Señor me permitió desde muy joven, 9, 10 años, empezar a trabajar. Y cuando empecé a trabajar desde muy niño, empecé a tener algo de dinero en mis manos, y con el dinero aprendí algo de mi padre, gloria a mi Señor, muy cuidadoso en el manejo de mi dinero. Pero a los 10, 12 años tenía ahorros. A los 10, 12 años empecé a pagar mi colegio. Un día mi padre me dijo, si quieres seguir estudiando, págate tu estudio. Y yo pensé que mi padre me estaba castigando. Hoy puedo entender que mi padre me dio una gran enseñanza. ¿Quieres seguir estudiando? Vas a trabajar y vas a ver cuánto cuesta pagar una matrícula y cuánto cuesta estar perdiendo clase por lo que tú pagas. Perdí un año de colegio. Y ese día mi padre me dijo, hasta aquí te puedo ayudar. De aquí en adelante, si quieres seguir estudiando, tú trabajarás y tú pagarás tu escuela. Y a cambio de ser un castigo, se convirtió en una gran bendición, porque aprendí a tener dinero, aprendí a ahorrar, aprendí a administrar mis finanzas para lograr alcanzar. Logré mi secundaria, logré para la gloria de mi Señor la universidad, y empezaron a abrirse puertas con situaciones muy difíciles, pero se abrían puertas y lograba posiciones y alcanzaba lugares. Y yo recuerdo llegar contento a casa y decirle a mamá, antes de llegar incluso a mi casa ya en mi matrimonio, antes de llegar a saludar a mi esposa y compartirle una buena noticia, primero pasaba a casa de papá y mamá. Decía, mami, mira, quiero mostrarte esta carta, me han promovido, me han subido a un nuevo cargo, tengo un salario más grande, es esto. Y yo decía, es que tú sabes, mami, mi esfuerzo, la capacidad, sabes, tanta belleza junta, tú sabes, mami. Y mami decía, Dios te bendiga, hijo, qué bueno. Pero hasta allí todavía creía que todos estos logros yo los alcanzaba por mi capacidad. Hoy, después de estos años y la experiencia que vivimos en esta nación, hemos aprendido que todo lo que alcanzamos, lo alcanzamos por la gloria de nuestro Padre Celestial, por la gracia y por la misericordia de Él, que nos permitió entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, repítalo y subraye su Biblia en Romanos 14, 23. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Cuando tú crees que es en tus propias fuerzas, estás pecando, porque es en las fuerzas que el Señor nos da para poder salir adelante. Amén. Ahora, número 3, o en estas notas que estamos desarrollando de principio, en Mateo 9:29, lo compartíamos con los chicos esta mañana, se hará conforme a tu fe. Conforme a tu fe sea hecho. Observen, 3 textos que estoy compartiendo de inicio. Los 3 textos nos dicen, no es por tu capacidad, no es por tus planes, no es por lo que tú crees que se puede hacer, sino es porque conforme a la fe en tu conocimiento de la palabra, lo puedes hacer. Amén. Ahora, vamos a ver 4 propósitos de cómo nosotros vamos a avanzar en la fe. ¿Y por qué hemos tomado este tiempo de hablar? Casi 10 semanas estaremos hablando de la fe. Porque número 1, escríbalo por favor en sus notas, necesitamos adquirir una madurez espiritual. Tú puedes llevar muchos años en la vida de la iglesia. Eso no te hace ser un hombre maduro en Cristo. Hay mucha gente con 20 años o más de ser cristianos y actuar totalmente inmaduros. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando la fe nos ha probado, cuando hemos sido pasados por el proceso de la fe, aprendemos a tener el carácter de Cristo y aprendemos a tener la fe y la madurez de una persona cristiana, madura y centrada. Esto significa que observen lo que pasa en las congregaciones lastimosamente. Una persona en una congregación comete un error, cualquiera que sea. Todos somos humanos expuestos a caer. Todos somos carne y tenemos debilidades, no somos perfectos. Pero la madurez en Cristo nos lleva a establecernos, a mantener una fe recta en Cristo Jesús, a saber si lo que estamos haciendo es lo correcto en Cristo o no. Pero cuando alguien por alguna u otra razón comete un error, un desliz espiritual,
La iglesia de Jesucristo se levanta como pelotón de fusilamiento y acribillamos al hermano, juzgándole, acusándole, señalándole y peor aún muchas veces diciéndole: fuera, no te queremos en este lugar. Y eso pasa todos los días. Por lo tanto, cuando tenemos el carácter y la madurez espiritual, sabemos que si una persona cometió un error, es importante que a ese soldado herido del ejército de Jesucristo lo llamemos a urgencias, lo llamemos con los paramédicos y lo atendamos de emergencia, para poderle dar un plan y decirle: te has equivocado, pero en Cristo Jesús te vamos a bendecir. Queremos sacarte de ese desliz porque tienes que madurar espiritualmente y entender cuál es el llamamiento y el propósito para el cual Dios te ha traído. Amén. Dígalo conmigo: madurar espiritualmente. Por favor, madurar espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes sienten en este punto que realmente hoy necesitamos todavía madurar en Cristo Jesús? Aprender a madurar, ¿sabes? Hace unos días yo escuchaba a alguien que me dijo: pastor, alguien vino a casa a hablarme algo, y inmediatamente le dije: sabes, permíteme decirte, eres bienvenido a casa si vienes con una palabra de bendición, pero si lo que vienes a traer son comentarios o basura, perdóname, lo siento, me da pena contigo, pero ¿por qué mejor no te retiras? Mi casa no es lugar para que vomites esas cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurez espiritual. Tú tienes que tener el carácter de decirle a una persona: esos temas que estás tratando no son temas que la verdad mis oídos no se quieren contaminar, ni quiero ser parte de esta situación. Madurez en Cristo. Pero hay cuando alguien medio dice: bueno, te voy a contar algo, claro, eso sí, aquí entre nos, tú sabes, ¿no? Oh, sí, cuéntame. Ay, dale, Ani, cuenta. Y le provocamos antes lo contrario. Es una absoluta irreverencia e inmadurez espiritual. Santiago, capítulo 1, en el verso 3 dice: sabiendo, dice la palabra, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dígalo conmigo: madurez espiritual. Número 2, en lo que tenemos que hacer para madurar en nuestra fe. Necesitamos, a través de una fe audaz, madurar en la unión entre hermanos en Cristo. Por favor, escriba un subtítulo allí en lo que usted está escribiendo en sus notas. Necesitamos unirnos, relacionarnos como hermanos en Cristo. La pastora Pili esta mañana decía algo muy interesante en la escuela dominical cuando mencionaba: ¿por qué razón entre hermanos en Cristo tenemos diferencias? ¿Por qué razón yo no puedo mirar a mi hermano en Cristo, aún aquel hermano que ha cometido el error o se ha equivocado, y con quien tú tienes diferencias, y poder decirle a ese hermano: te amo en Cristo Jesús? No hipócritamente, sino en Cristo Jesús decirle: sabes, me es difícil amarte como persona humana, pero te amo en Cristo Jesús como hermano en Cristo. Por favor, por favor, por favor. No somos una iglesia mega iglesia, pero somos una iglesia mega familiar. Aquí estamos en una familia en Cristo. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, todos cometemos errores. Pero por favor, iglesia, se los pido en el amor de Cristo, que entre nosotros aquí presentes no hayan ni celos, ni envidias, ni odios, ni rencillas, ni críticas, ni murmuraciones. Aprendamos en Cristo Jesús a amarnos legítimamente como hermanos en Cristo. Por favor, le repito, no lo haga por hipocresía. Pero cuando vienes a la iglesia y saludas a tu hermano, a tu hermana, a estos chicos, salúdelos con el amor de Cristo. Salúdelos con el amor de Cristo. Pude ver un momento precioso esta mañana cuando despedimos a los chicos a la universidad. Qué lindo ver la iglesia reunida. Qué lindo ver a estos 3 jóvenes que vinieron un fin de semana a reencontrarse con su familia. Tienen una jornada muy difícil allí, pero también vi a una hermana acercarse y decirles: tengo esto para ustedes. No es mucho, dijo, pero lo hago con amor. Y escuché a uno de ellos, dijo: para ti puede ser que no sea mucho, para nosotros es grande. El amor de Cristo, el amor de Cristo. Lo que nos une en la iglesia es la unidad en Cristo Jesús, es el amor en Cristo. Amén. Dígalo conmigo, por favor. Para mantenernos unidos como iglesia, como familia, como hermanos.
Libro de los Hechos. Usted conoce esta historia, no la voy a detallar toda porque la hemos estudiado en muchas ocasiones. En el capítulo 4 y en el verso 32 dice la palabra, todas las cosas en común. Algún día llegaremos allí, algún día llegaremos allí. Algún día la iglesia de Jesucristo llegará a este lugar. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, verso 32 y 35. Por favor, algún día podamos tener todo en común. Algún día mi carro será tu carro, mi casa será tu casa. Porque tenemos todo en común. Gracias, amén. Alguien dijo amén. Alguien dijo amén, emocionado. Mi carro será tu carro, dijo papi, las llaves. Claro, está bien. Y un día mi carro será tu carro, pero exigiremos responsabilidades. Exigiremos compromisos. Entonces no es soltarle el carro por soltarle el carro, tendrá el permiso de conducir, conducirá debidamente, será aprobado con los exámenes adecuados de la escuela de conducción, etc. ¿Por qué? Porque como padres, escuchamos esta mañana en la enseñanza, en la conferencia de fe, como padres nosotros buscamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cómo nos cuesta? ¿Sabe? Yo compartía con mi esposa esta semana, voy a compartirles aquí una intimidad. ¿Por qué será que cuando nuestros hijos, hijas, y ya que hay muchos en esa edad, empiezan a tener un novio o una novia, a los padres nunca les gusta? Pero mi hijita, pero que si ese es un baboso, mija. Pero ¿qué le ve? Los pantalones aquí abajo, escurridos por allá a la mitad, pantaloncillos por fuera, pero ¿qué le ve a ese mocoso, mija? ¿Verdad? Y tal vez nosotros vemos lo exterior, pero no vemos el corazón. Pero mijo, pero esa muchachita, mijo, pero ¿cómo se le ocurre, mijo? Esta no es y este no es. Y yo me pregunto, hablábamos con mi esposa sobre esto, cuando llegué a su casa, sus padres me miraban, ¿no? Mi suegro me examinaba de arriba abajo, me decía, pero mija, pero ¿cómo se te ocurre, mija? Yo espero para ti algo mejor. Costó ganarme el lugar, por lo menos más alto, gracias. Pero su mami, la mami de Pili, mi suegra, le dijo un día, ¿sabes, Pili? Este joven puede ser que no tenga el dinero y la posesión que otra persona tenía en aquel entonces, pero sabes, el corazón que este joven tiene vale oro. Y esa respuesta influyó muchísimo en que hoy tengamos 25 años de casados. Es muy importante, hijas e hijos, escuchar la voz del Padre frente a una relación. Porque nosotros como padres, ¿qué anhelamos para ustedes? Lo mejor. El mejor futuro, la mejor bendición. No queremos que ustedes sufran golpes y golpes que nosotros hemos tenido que sufrir. Pero por favor, sin salirnos del tema y volvamos al punto, como iglesia, amarnos en Cristo y aprender a tener cosas en comunión, en comunidad. Dice la palabra en el verso 32 que estamos leyendo de Hechos 4, en todo ese texto, usted conoce ese texto, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Miren, ustedes no saben cómo hemos orado en esta iglesia por el tema de la famosa iglesia cooperativa. Lo hemos tratado año tras año, que tengamos un ahorro cooperativo, de tal manera que mi ahorro, 20, 50 dólares, ahorros en una cuenta bancaria que la iglesia tiene destinada a ese fin, que cuando surja una necesidad, una emergencia entre un hermano en Cristo, no tengamos muchas veces que estar buscando con prestamistas allá afuera, usureros que cobran 20, 30% de intereses, y mucha gente está en ese gota a gota que llaman, perdiendo dinero sin nunca siquiera poder pagar la cuenta. Aquí logramos hacerlo con 2 personas.
Tomar del dinero de la cooperativa, prestárselo a un hermano, ir con ese hermano, porque ese es el otro punto, ir con el hermano al gota a gota aquel y pagar ese dinero y salir de ese problema con el ahorro cooperativo. Yo me siento orgulloso cuando esas cosas se han podido hacer. De ese ahorro cooperativo en esta casa, en esta congregación, 3 o 4 familias, ya no están hoy, no importa, está bien, pero 3 o 4 familias de ese ahorro cooperativo compraron su casa. De ese ahorro cooperativo tomamos el dinero, pagamos el down payment de esas casas y hoy, para la gloria del Señor, tienen sus casas. Algunas casas maravillosamente bonitas, muy, muy bonitas. No están, no importa, pero como iglesia y como amor en Cristo lo hicimos. Pero ¿por qué no ha continuado esa bendición? Porque ¿cómo cuesta que ahorremos? Hace apenas 20 días la pastora Pili los invitó a un reto de fe. Vamos a ahorrar $20. Y todos dijeron amén. No he visto los primeros 20 en un sobre aquí. No los he visto. ¿Sí? Bueno, gracias. Me corrige la pastora, dice que sí. Yo no los veo porque no manejo dinero o finanzas, pero si alguien lo está haciendo, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si lo hiciéramos todos? Y pudiéramos decir, tenemos $10,000 de ahorro cooperativo. Y un hermano necesita el down payment de su casa. No tiene que ir a un banco, no tiene que ir a terceras personas. Hay un ahorro en la iglesia sin ningún interés. Es una bendición. Si tú recibes tu casa, la iglesia es bendecida. Si tú necesitas el auto y lo podemos comprar como iglesia, la iglesia es bendecida. ¿Están conmigo? Esto nos lo enseña la Biblia y es uno de los propósitos hoy que podamos crecer como una iglesia integral. Número 3, que podamos crecer como iglesia en las finanzas del ministerio. Saben, lo voy a decir con todo respeto, hermanos, por favor no se me enojen. Yo desde aquí puedo ver sus rostros con toda claridad y veo sus expresiones. Algunos de ustedes van a decir, y pastor, venía tan bonito hasta este punto. Hasta aquí veníamos tan bien. Pero ¿cómo es posible? Hablaba estos días con mi esposa sobre el tema. ¿Cómo es posible que tengamos en la iglesia que vender almuerzos para poder tomar de ustedes el pago de ese plato de comida, para que de ese ahorro, de esa inversión o de esa inversión podamos tomar el dinero para cubrir los compromisos que tenemos con los comedores comunitarios de otros países? ¿Usted me está entendiendo a dónde quiero llegar? Yo me pregunto, necesitamos... O sea, nuestra fe tú necesitas dar $10 si recibes un plato de comida, ¿me está entendiendo? O sea, tú necesitas, para ser bendecido, tú necesitas recibir algo a cambio para dar. ¿Por qué nosotros no damos para recibir? ¿Me están entendiendo? O sea, si me dan el almuerzo y yo lo pago, tienen que darme almuerzo y con doble porción de pollo o doble porción de carne. Y peleamos, y por qué le sirvió más y por qué le sirvió menos, o por qué a mí o por qué no. Iglesia, crecer en la fe audaz significa que usted sabe que la iglesia tiene ministerios en Costa Rica, en Colombia, en la India o en África, tenemos en México. Esos comedores comunitarios son personas muchísimo, pero muchísimo más necesitados que cualquiera de los que estamos aquí. Mientras que para ellos un salario mínimo son $300 al mes, tal vez ese sea su salario mínimo en la semana. ¿Está conmigo? Tal vez mientras tú te gastas $10 en una tontería aquí, cualquiera que sea, esos $10 le pueden dar de comer un mes a una persona. Qué cosa tan impresionante. ¿Por qué entonces tenemos que vender algo para recibir a cambio de ese algo una ofrenda? Si nosotros simplemente lo que queremos es ofrendar y darle al Señor y a través de los ministerios que tenemos en la iglesia, el banco de alimentos. Cuando usted viene al banco de alimentos, a lo mejor usted no necesita el banco de alimentos, pero si lo necesita, gloria a Dios, ahí está. Y cuando usted toma del banco de alimentos y usted puede decir, yo quiero sembrar esta ofrenda para el banco de alimentos, les garantizo, mis hermanos, que no es para los pastores. Les garantizo, mis hermanos, que no es para nuestro beneficio. Nosotros pudiéramos ir cada semana al banco de alimentos y traer suficiente provisión y mantener ese banco suficientemente lleno en abundancia. Estamos en un promedio de 25 familias que vienen semana tras semana a tomar el alimento de esta casa. Buena parte del pago que se hace por esos alimentos, y lo digo con todo respeto, no se me lastimen, hermanos, pero buena parte del pago de esos alimentos sale de nuestro presupuesto familiar, y a mí en absoluto me molesta o me incomoda. Ojalá yo pudiera pagar absolutamente todo sin tener que pedir una moneda. Pero cuando vamos al banco de alimentos y tenemos que pagar, yo sé que yo traigo un mercado que puede costar $1,000
y sé que me vale 150 o 200 dólares, yo sé. Pero cuando no está hoy la hermana que maneja el banco de alimentos, pero ella nos da su reporte y nos dice, este fin de semana una persona dio ofrenda, dieron 10, dieron 20, tenemos 40 dólares de ofrenda, gloria a Dios. Ya tenemos un aporte más para dar, pero no es suficiente para poder surtir más el banco de alimentos. Por lo tanto, dígalo conmigo, una fe audaz me enseña a sembrar sin esperar algo a cambio. Yo siembro creyendo en Dios, yo siembro en un ministerio sabiendo que lo que se está haciendo, saben, mira, tenemos una cámara de televisión, realmente deberíamos tener mínimo 2. Algún día el Señor nos permitirá tener otra. Entonces tendremos que hacer una campaña en la iglesia para la nueva cámara de televisión. ¿Sabes? Aquí hemos hecho campañas en los últimos 12, 13 años en este salón. De cada campaña que hemos hecho a lo largo de los años, hay algo que está aquí sembrado. Esa pantalla que usted ve allí, esta pantalla que usted ve allí, esos speakers que usted ve allí, estos micrófonos que usted ve aquí, esas lámparas, esas cortinas, esas sillas en las que usted está sentado, esas mesas que tenemos acá, todo cuanto usted ve en este edificio ha sido sembrado por alguien en el transcurso de los años que nosotros llevamos. Ustedes han sido semilla de todo esto y usted sabe perfectamente. Recuerdo cuando hicimos la campaña de las mesas y compramos cerca de 14 mesas, algo así. Y cada familia colocó el nombre suyo. Y yo voy a esas mesas y me siento hoy allí. Y yo nunca al sentarme en una mesa paso por mirar en la mesa de quién estoy sembrando o de quién estoy sentado. Y veo a la familia fulano, a la familia tal. Muchos no están hoy con nosotros, pero sembraron en este ministerio. ¿Para qué? Para quienes hoy han venido puedan tener la oportunidad también de disfrutar de esas bendiciones. Pero así como hay sembradores o hubo sembradores en otros tiempos, también necesitamos los sembradores hoy. ¿Y para qué estamos sembrando hoy? Para que quienes vengan mañana también puedan recibir la bendición de lo que nosotros estamos sembrando. Amén. Muy bien. ¿Para qué trabajamos en una fe audaz? Dígalo conmigo, para honrar a los héroes cotidianos de la fe, sirviendo en nuestra iglesia con fidelidad en el Señor. Saben, necesitamos honrar a los hermanos que permanentemente siembran en el ministerio y bendicen la iglesia con su ofrenda, con su trabajo. Saben, en estos días estábamos preparándonos, Camilo y yo, para venir a hacer el corte de la yarda de la iglesia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegamos aquí ya la habían cortado. Y yo inmediatamente supuse quién. Y llamé a esa persona y le dije, ¿tú enviaste a alguien? Sí, pastor, envié a una persona para que cortara la yarda. Qué alegría me dio esto. Porque saben, significa que si hay alguien en la casa de Dios que se preocupa por la yarda de la iglesia, es porque alguien ama el lugar donde está. Alguien está diciendo, yo quiero la casa del Señor limpia. Entonces puede ser que yo no tenga el tiempo de hacerlo, pero yo puedo enviar a alguien que lo haga. No sé cuál fue el costo, yo no le pregunté cuánto te cobraron o no te cobraron, yo no sé, pero yo sé que si pagó por el trabajo, yo sé que está sembrando en el reino y sé que esa semilla producirá un fruto. Porque cuando tú siembras una semilla, tú no recoges una semilla. Cuando tú siembras una semilla, recoges un fruto. Amén. Y cuando recoges ese fruto, en ese fruto no viene una semilla, vienen miles de semillas para que tú continúes sembrando. Por eso toda semilla que tú siembres, siempre cada semilla que siembres producirá un fruto. Filipenses en el capítulo 2 y en el verso 25 dice la palabra: mas tuve por necesario, miren qué interesante, dice Pablo, enviaros a Epafrodito. Qué nombre, ¿verdad? Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Wow. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir,
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y aquí vemos el apóstol Pablo honrando la vida de un discípulo suyo. Y nosotros como iglesia necesitamos honrar a los hermanos. Yo quiero honrar las manos de cada uno de ustedes, hermanos. Yo estoy ahora mismo, en este mismo instante, puesto mis pies sobre una plataforma que fue puesta por las manos de alguien en esta casa. Usted está puesto sentado sobre una silla que fue puesta por alguien que sembró en esa silla. Usted tiene una pantalla, usted tiene un acceso a una programación de televisión, de radio ahora mismo, porque alguien sembró en él. Si no estuviese alguien sembrando el ministerio de internet en este mismo momento, no estaríamos transmitiendo a las naciones ahora mismo. No sé cuántas personas podríamos en este momento, si ustedes me dan la información, cuántas personas ahora mismo están conectados en vivo recibiendo el mensaje, gracias a que a una semilla que alguien pone en este lugar para que el internet funcione 24 horas. Gloria a Dios, porque estamos sembrando y honro, repito, las manos de cada uno de ustedes, hermanos, que siembran con bendición. Amén. Punto 2. En el punto 1 vimos 4 aspectos, vamos al punto 2. ¿Cómo vamos a construir nuestra fe? Dígalo conmigo, desafiándolos a ustedes a tomar riesgos, a ser sabios y a confiar en Dios y a predicar y a practicar la generosidad. Por favor, practique ser generoso. ¿Saben? Cuando yo vi esta mañana a los hermanos entregarles un sobre a los chicos para salir a su universidad, yo dije, gracias Señor por lo que acabo de ver, porque es parte de lo que vamos a compartir hoy. Es generosidad. ¿Saben? Esos chicos se van cerca de 10 horas de viaje, tal vez un poco más, porque van a hacer una parada en una ciudad, a una iglesia donde van a compartir esta noche. Sebastián tiene que compartir un testimonio allí de 15 minutos. Le pidió el pastor que hiciera 15 minutos de un testimonio que él va a compartir. Y pues gloria a Dios, van los 3, van acompañados, están juntos, van a servir al Señor. Pero ellos también tienen en su escuela necesidades, y muchas necesidades. En su economía especialmente, son estudiantes. Si usted fue estudiante alguna vez sabe, uno como estudiante cuánto le cuesta tener un peso en el bolsillo. Pero no perdamos como hermanos en Cristo la oportunidad de la generosidad. Sean generosos uno con otro, hermanos. No esperemos a que alguien diga tengo necesidad, sino que sin que alguien tenga necesidad tengamos el corazón de ser generosos. Dígalo conmigo, por favor. Decido tomar riesgos y aprender a confiar en Dios, practicando la generosidad. Entonces, estamos viendo los mensajes de la fe semana a semana, estamos viendo los estudios bíblicos de la fe, y hay algunas cosas que no queremos hacer en la iglesia. Por favor, voy a mencionar 3 cosas que no queremos hacer en esta iglesia con el tema de la fe y con el tema de la siembra en las familias. Número 1. No queremos que usted esté presionado bajo ninguna condición para sembrar una ofrenda. Uy, alguien dijo amén. Lo repito, por favor, no se sienta presionado nunca jamás en este púlpito para usted dar una ofrenda. Si en algún momento de parte nuestra usted ha sentido o se ha sentido bajo presión, por favor le digo, iglesia, no siembre, no dé. Porque la iglesia, la Biblia lo enseña, y lo vamos a ver en un momento. La Biblia dice que todo lo que demos, lo demos con alegría. Pero si tú traes una ofrenda a la iglesia y la traes porque es que si yo no doy la ofrenda, ¿quién aguanta la pastora? No des. Y quiero que si algún día usted siente que el pastor Roberto Alfaro le ha exigido una ofrenda, dígamelo en mis ojos, en mi cara, dígame, pastor, usted un día dijo que bajo presión no dé y por lo tanto yo no doy, porque usted me enseñó esto. Téngalo claro. Si hay algo que queremos que en esta casa, cuando se produzca una ofrenda, usted la dé por amor, usted la dé por alegría, usted la dé por compromiso con el Señor, no porque lo presionaron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No. Por favor, si usted se siente que está dando bajo presión, mejor no lo haga. Porque la ofrenda, usted no siembra un árbol por presión. Usted siembra una semilla esperando un fruto en amor. Usted no siembra bajo presión. Por lo tanto, en esta iglesia hay algo que no queremos, repito, es que demos bajo esa presión. Mire qué dice Corintios capítulo 9, verso 7. Dice, cada uno debe dar según
haya decidido en su corazón. Saben, nosotros tenemos las ofrendas, ustedes aquí saben, tenemos la ofrenda 33, tenemos la ofrenda de Pesá, tenemos unas ofrendas de año. Y cuando usted recibe esa ofrenda, usted da esa ofrenda, yo tengo la certeza en mi corazón. Miren, yo he podido ver en esta casa algo que me impresiona en varias familias y en especial en los niños. Se toman el tiempo de decorar sus sobres. Se toman el tiempo de colocar una estampita, una estampilla, un dibujo, una decoración, un arbolito, una flor, una mariposa. Se toman el tiempo. Yo digo, qué lindo. Yo le digo a Pili, mira, yo cuando veo un sobre de estos, digo, esa persona sin lugar a dudas presentó su ofrenda con todo su corazón. Porque se tomó el tiempo de elaborar el sobre, de escribir un texto bíblico, decirle, Señor, te presento mi ofrenda en amor. ¡Wow! Nosotros no podemos esperar la ofrenda de llegar ahí y decir, ay, las moneditas y sacar lo que un día hacíamos en la religión, la limosna. No. Tú vienes preparado con una ofrenda para entregarla al Señor de tu corazón, dice Corintios 9:7. Dice, no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Por favor, ¿usted puede repetir conmigo eso? Diga, Dios me ama, porque cuando yo ofrendo, lo hago con alegría. Mira, Dios ama al dador alegre. Cuando usted presenta una ofrenda, la de Pesá, la de Resurrección, la del Año Nuevo, todas estas ofrendas, usted las presenta con amor delante de Dios y le garantizo en el nombre de Jesús que su ofrenda será de multiplicación. Amén. Por lo tanto, en esta iglesia no podemos convertir la ofrenda en vender algo. Queremos vender esto. Miren, ustedes no saben, hermanos. Bueno, sí, ustedes saben. Ustedes saben cuántas personas se me acercan en reuniones a las que yo asisto, hermanos en Cristo, ofreciéndome productos para vender. Pastor, mire, le tengo el negocio. Usted, mejor dicho, pastor, usted no necesita ni que los hermanos vuelvan ni a diezmar siquiera. Mire, con este negocio, me dijo en estos días una persona, $1 millón para ahí, se lo garantizo, pastor. Suavecito, tranquilo. Usted reúne 3, esos 3 traen otros 3, esos 3 traen otros 3. Usted se sienta en casa, usted solo va a ver el cheque. Y me han ofrecido seguros, me han ofrecido café, me han ofrecido de aquí, me han ofrecido de allá, me han ofrecido. Y hasta el día de hoy el Señor nunca jamás me ha permitido de ninguna manera que el pastor de esta iglesia les ofrezca a ustedes un producto en venta. Nunca. Porque yo creo y lo he creído y los años que llevo en el ministerio lo he creído y lo he predicado. Yo he aprendido a creer en un Dios poderoso que ha sido mi bendición, ha sido mi provisión en el transcurso de estos años. No crean, hermanos, que yo no tengo momentos difíciles en casa. Hace apenas unos días le estaba diciendo a mi esposa, sabes, estoy pensando en comprar una truck. ¿Y para qué quieres una truck? Pues mira, mami, que de pronto hay tiempos en los que yo puedo ir y hacer un trabajito y tú sabes, ves, ganarme unos pesitos ahí adicionales y que no haya escasez en la casa. ¿Escasez en la casa? ¿Cuándo has tenido escasez en la casa? ¿Alguna vez el Señor te ha faltado? No me malinterpretes. Es decir, por ejemplo, yo quisiera enviarle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, porque es el corazón que todos tenemos. Pero yo no lo puedo hacer porque el Señor provee mi casa y lo de mi casa, y a veces me cuesta mucho poder decirle a papá, mamá, algo necesitan. Entonces yo estoy buscando, Pili, cuando yo hago esto, Pili me dice, ¿estás dudando de que el Señor es tu proveedor? No estoy dudando de que el Señor es mi proveedor, pero si yo me ayudo un poquito más, pues la bendición, tú sabes. Entonces hacemos promesas. Si yo ganara más, podría ofrendar más. Yo he tenido hermanos aquí que me han dicho, pastor, ore por mí. Si me gano ¿cómo se llama? Sí, pero el de fin de año hay uno grande, ¿cómo se llama? El super, no sé qué cosa, el loterón ese, pues. Mire, pastor, me dijo un día un hermano, me tomó el brazo, viniendo de allá del Fellowship acá, me dijo, pastor, le cuento, tengo una fe, como usted no se imagina. Este año me la gano. Dije, ¿qué, hermano? La lotería. 400 millones, papá, 400. Así. Libres, ya fuera de intereses y libres. ¿Y sabe qué, pastor? Me lo voy a ver a usted
con su familia, estoy de parte mía, lo voy a ver en un crucero. Tanto que usted sueña con ir a Jerusalén, yo le pago el viaje, pastor. Cuente con eso. Lo único que sí le pido, pastor, ore porque me gane la lotería. ¿Sabes por qué voy a orar, hermano? Para que renuncies a esos pactos con Satanás. Porque o le crees a Dios o le crees al mundo. ¿Crees en Dios, que Dios es tu proveedor? Yo creo que Dios es mi proveedor. Y creo que Dios nunca nos ha faltado, por lo menos quienes estamos aquí en casa, estoy absolutamente seguro que ustedes han visto la bendición de Dios sobreabundante. Amén. Por lo tanto, dígalo conmigo, no voy a vender nada. No lo digo por ustedes, hermanos, porque muchos de ustedes tienen una actividad, un trabajo, gloria a Dios, al contrario, los bendigo, hermanos. Yo bendigo sus trabajos y bendigo sus negocios y bendigo que ustedes sean de bendición, amén. Entiéndame en la posición que estoy hablando como el pastor. No quiero que el pastor se diga que el pastor me vendió, que el pastor me ofreció, que el pastor, porque lastimosamente, lo repito y lo digo con todo respeto, he visto los espejos, conozco a muchos hermanos pastores en esa condición y conozco los problemas que esa condición trae a la vida de la iglesia. Yo puedo tener con ustedes diferencias de opinión en muchas cosas, pero que nunca se diga que el pastor Alfaro me ofreció, que el pastor Alfaro me engañó, que el pastor Alfaro me quitó, que el pastor Alfaro me robó, porque ese no es el propósito nuestro jamás en el ministerio, ni en la palabra, ni en ningún tipo de negociación. Amén. ¿Qué cosa más no haremos en este lugar? ¿Qué otra cosa no haremos en este lugar? Por favor, lo que queremos que hagamos, o que lo que queremos hacer en este lugar es, por favor, creer que tenemos a un Dios poderoso y que la fe audaz nos lleva a tomar riesgos y a enfrentar posibilidades. Ahora, 4 cosas, número 3 y cerramos. 4 cosas que podemos esperar durante el tiempo de esta campaña. Escríbalo, por favor, porque sobre estos 3 temas hablaremos todas las semanas. A través de la fe audaz vamos, número 1, a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Usted lleva siendo cristiano muchos años, sí, pero les garantizo, hermanos, que en el desarrollo de esta campaña de fe audaz usted va a crecer espiritualmente como nunca ha crecido en los últimos años en su vida de la iglesia. Vamos a crecer espiritualmente. Número 2, vamos a experimentar gozo. Dígalo conmigo, gozo. Queremos experimentar gozo, alegría, en medio de las adversidades, gozo, en medio de la alegría, gozo, en medio de las tribulaciones, gozo. Saber que aunque nos encontremos en medio de la prueba, como cristianos en Cristo Jesús, tenemos gozo, porque en el gozo podemos expresar que Cristo está con nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el punto número 3 es de mucho cuidado. Número 1, crecer espiritualmente. Número 2, tener gozo. Y número 3, ser molestados por Satanás. Como cristianos somos el blanco preferido de Satanás. Amén. Usted tiene que tener claro esto, iglesia. Pero pastor, ¿por qué a mí no me va bien en las cosas? ¿Por qué a todo el mundo le va bien menos a mí? Porque tú como cristiano eres el blanco predilecto de Satanás. Obsérvelo en el trabajo, hermanos. El borracho, el drogadicto, el alcohólico que está en el trabajo, que es tu compañero de trabajo, llega tarde, no le dicen nada. Hay un puesto vacante, lo promocionan a él. Usted que es un cumplidor, usted que es una persona honesta, es un cristiano, un hombre de Dios, llega 5 minutos tarde, lo sancionan. Hay una posibilidad de ascenso, no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás estará molestando tu vida. Es decir, iglesia, prepárate. Crecer en la fe espiritual y madurar en la fe cristiana significa que vamos a ser el blanco del enemigo. ¿Quiénes? Los hombres en su hogar, esposas en sus hogares, con sus hijos, en su economía, en sus trabajos, niños en las escuelas. Ustedes van a ser atacados, porque crecer en la fe audaz significa que Satanás va a decir, ay no, pues con mucho gozo, pues. Hermana Alicia la veo con mucho gozo, pues vea. Hermana Jolie la veo a usted como con mucha alegría, pues vea lo que viene. Satanás nos va a producir en todo momento trampa, nos va a llevar, nos va a causar, nos va a querer, nos va a lastimar, nos va a herir, nos va a afectar. Por lo tanto, dígalo conmigo, tendré crecimiento espiritual, tendré gozo en Cristo Jesús, pero estaré preparado también para los enemigos que Satanás quiere colocar en mi diario vivir. Amén. Por favor, dígalo conmigo. Mi fe en Cristo Jesús me lleva a ver los milagros de Dios. Por favor, vaya conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 34. Y vamos a cerrar con este
texto de Marcos 6:34. Este milagro que nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 6, usted conoce muy bien, lo hemos mencionado en varias ocasiones, Mateo, Marcos, están los cuatro evangelistas mejor. El evangelio es uno solo, no hay cuatro evangelios, un solo evangelio. Cuatro escritores del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y toda la Biblia en sí es un evangelio. Marcos capítulo 6, verso 34, una historia maravillosa. Tiene como nombre el nombre que lleva el ministerio de nuestros jóvenes aquí en la iglesia: 5 panes y 2 peces. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 6, verso 34. Dice la palabra. Puntualmente en el verso 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vendedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000. No voy a entrar a todos los detalles de este texto, pero por favor dígalo conmigo: lo poco que tengo, se lo entrego a Dios. Por favor, escríbalo. Lo poco que tengo, se lo entrego a Dios. ¿Qué tienes tú para darle al Señor hoy? Señor, lo único que tengo es 5 panes y 2 peces. Por favor, observe este punto. Dice la Biblia en el texto que acabamos de leer que habían 5,000 gentes escuchando la palabra del Señor. Amén. Ustedes pueden creer que entre 5,000 personas, el único que tenía en sus manos una cesta con 5 panes y 2 peces era ese niño. ¿Qué creerías tú? Yo puedo pensar que muchísima gente de la que había allí tenían 20 panes y 50 peces. Este era tan solo un niño, y él tal vez tenía la provisión suya: 5 panes y 2 peces, o a lo mejor la provisión de su familia. Pero lo que quiero significar es que mucha gente que estaba allí también tenían provisión. Pero solo un pequeño niño se acerca y le dice: Jesús, lo poco que yo tengo, te lo entrego. Y con lo poco que yo tengo y te entrego, dice el Señor, que de ello tomó y multiplicó el pan y multiplicó los peces, y los 5,000 comieron y aún más sobró. Por favor, dígalo conmigo: mi ofrenda puede ser pequeña, pero cuando yo doy todo lo que tengo, el Señor lo multiplica. Miren, a veces pensamos como pensaron los discípulos. Dice la Biblia que una viuda, una mujer, se acercó y colocó ¿cuánto? Los escucharon caer 2 moneditas. ¿Escucharon? Han leído el texto, ¿verdad? La viuda colocó 2 moneditas. Dice que los discípulos escucharon cuando las monedas cayeron en la bolsa y dijeron: Señor, 2 pennies. Y de pronto apareció un hombre cargado con un bolso y soltó oro. ¿Cuántas monedas en oro? Y caían las monedas. Y dijo el Señor: esa mujer dio más que todos los que traen las bolsas llenas. Y los discípulos, con la fe audaz de ellos, dijeron: pero maestro, ¿cómo vas a decir que esta mujer dio más que ese hombre que trajo los lingotes de oro? Si esa mujer lo que trajo fue 2 pennies. Y el Señor les dice: pero ella
dio todo lo que tenía. Mientras que los otros dan de los que les sobra. ¿Usted me está entendiendo? La ofrenda no es que tú des lo que te sobra. Esta mujer hizo un sacrificio y las 2 únicas monedas que tenía fue lo único que ella tenía y lo único que entregó. Dígalo conmigo, lo entregó todo. Por favor, escúchenme que esto que voy a decir se los he dicho varias veces y yo quiero repetirlo porque yo quiero saber si esto está en sus corazones. ¿Cuántos de quienes están hoy aquí sentados quieren ganar más de lo que ganan hoy? Bueno, levánteme sus manos un momento. Wow. Veo audiencia. No van a ganar más porque no están preparados para dar más. Miren, hermanos, yo se los digo por experiencia propia. Cuando apenas empezaba mi trabajo y ganaba bien, yo miraba el cheque y yo decía, Pili, ¿y eso? ¿Sabes? Ese cheque que tú estás dando ahí sería el salario de mi papá durante un mes. Yo prefiero darle a mi papá ese cheque para que no trabaje y esté en casa que venir a darlo aquí en la iglesia. Ese era mí. Y no me aumentaban. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para dar más. Un día, para quitarme el dolor de cabeza, y yo lo he compartido muchas veces, para quitarme el dolor de cabeza de sembrar y ver el cheque, le dije a Pili, mira mami, esto lo vamos a arreglar con sabiduría. Dígalo conmigo, la fe es sabiduría. Maneja tú la chequera. No me muestres lo que giras, porque me duele. Si yo le diera eso a mi papi o a mi mami, ellos estarían muy contentos, porque uno piensa eso. Así es, miraba los cheques. Un día el pastor nos puso al frente y dijo, quiero felicitar a los hermanos por haber sembrado durante este año en la iglesia. Gracias por esa batería, gracias por el piano, gracias por la guitarra, gracias por esto. Pili, ¿de qué está hablando el pastor? Pues no sé, dijo ella. En la casa hablamos. En la casa hablamos. Cuando salimos le pregunté, ¿por qué el pastor nos pasó al frente y nos puso en esa posición? Dijo, porque yo no diezmo el 10, yo diezmo el 20. Y con la ofrenda que el Señor nos da para la iglesia, el pastor pudo comprar algunas de las cosas que se necesitaban. ¿Ah, sí? Y me dijo, ¿por qué me reclamas? ¿No te has dado cuenta cómo en este año en 5 ocasiones te han aumentado el salario? Y me dejó el Señor así, mudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres ganar más? Sí, gloria a Dios. Prepárate para dar más. Y cuando tú aprendes a dar con un corazón de gozo, verás la provisión cómo llega a tu casa. Verás la provisión cómo llega a tu casa. Voy a usar una frase que usó una vez un hombre, hermano mexicano a quien aprecio mucho, pero la dijo en el sentido del mundo. Ustedes recuerdan que en televisión vendían una billetera. ¿Alguien tiene una billetera por ahí que me presente un momento? Una billetera. Ustedes han visto que en televisión vendían una billetera que trae una manera de que el dinero no se salga. Gracias, hermano. Creo que es esta precisamente. Y ustedes veían que cuando mostraban la billetera en televisión, la persona colocaba el dinero y giran el dinero y no sé, recuerdan el comercial y el dinero nunca se caía además. Y decía el comercial de televisión, amarra tu dinero para que nunca se extravíe. Ese mensaje de esa televisión decía, amarra lo que tienes, es tuyo, nadie te lo puede quitar. Pero yo te quiero decir hoy que cuando tú sabes que tu billetera le pertenece a Cristo, entonces tú verás cómo la provisión de tu casa crecerá
sin que tú tengas el esfuerzo, y no quiero decir que no tengas que trabajar, tendrás que trabajar, pero tú verás la multiplicación de tu casa. Yo cómo quiero transmitir este mensaje, iglesia. Miren, hermanos, yo veo la provisión de Dios sobre mi casa. Yo veo la provisión de Dios sobre mi familia. Yo veo la provisión del cielo sobre nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios proveedor y porque yo sé que lo que se ha sembrado, lo que estamos sembrando y lo que seguiremos sembrando, se multiplicará con abundancia en mi casa. Dígalo conmigo. La fe audaz me permite ver milagros. Estos discípulos le decían: Señor, pero ¿cómo tú pretendes que alimentemos 5,000 gentes si eso significaría el salario de un año? No tenemos tanto dinero para suplirle a tanta gente. Y eran sus discípulos. Pero el Señor, en una obediencia maravillosa, muestra cómo de lo poco que un niño podía dar, había multiplicación suficiente hasta que sobre y hasta que abunde en tu casa. Por lo tanto, yo lo he visto, usted lo ha visto, usted lo sabe, yo lo sé. Yo he conocido personas que son sembradores. Y verbo y gracia para decirlo, la persona que sembró este edificio. ¿Ustedes creen que ese hermano lleva años en escasez? Año tras año se multiplica y se multiplica y se multiplica, porque no fue solamente este edificio el que él sembró, ha sembrado otros edificios a otros hermanos y ha sido de bendición, y su empresa crece y sus trabajadores ganan supremamente bien y su empresa se multiplica porque él conoce una ley sobrenatural que dice: todo lo que tú sembrares, de eso cosecharás. Siembras poco, recoge poco. Siembras nada, recoge nada. Siembras con amor, recibe con amor. Depende cómo tú siembres, depende cómo tú tengas una relación con fe audaz en Cristo Jesús. Verás que de lo poco el Señor hará algo grande. Jesús dijo: esto es para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que ellos iban a decir. El Señor nos pone a prueba, y yo quiero decirles ya en este punto final: ¿quieres ganar más? Prepárate para sembrar más. ¿Quieres crecer en el ministerio? Prepárate para crecer creyendo en el ministerio, creyendo en lo que estamos haciendo. Cuando tú vienes y arreglas este salón, tú lo haces para el Señor, lo haces con amor, lo haces para Él, lo haces para servir al Señor. Cuando tú estás preparándote para organizar esa yarda, lo haces para el Señor. El Señor bendice tu casa porque tú lo haces para el Señor. Cuando tú ves que algo no está funcionando bien o algo está equivocado, algo es incorrecto y tú vienes: pastor, yo quiero arreglar, yo quiero mirar. Pastor, ¿por qué no prendieron las pantallas hoy? ¿Qué problema eléctrico hay? No sé, pero voy a buscar la persona. Vamos a arreglarlo. Tenemos un problema con ese aire acondicionado. Hemos pasado tiempo de mucho frío. ¿Cuál es el problema con ese aire acondicionado? Pastor, ¿será que necesitamos cambiar esa tubería? ¿Necesitamos cambiar ese motor? ¿Necesitamos suplir? Sí, necesitamos. No lo sé hacer, pero tengo una persona que lo hace y voy a cubrir ese costo, porque yo quiero que en casa nunca falte o el aire acondicionado o el heater. Porque yo sé que usted sabe que lo que se requiere en casa, Dios te va a usar a ti para proveer, y Dios multiplicará en casa. Estemos en pie, por favor. Dígalo conmigo: poner todo en manos de Jesús. Poner todo en las manos del Señor. El Señor, todo lo que nosotros ponemos sobre sus manos, el Señor lo multiplicará, lo multiplicará y 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 lo multiplicará. Nunca jamás en tu casa habrá escasez, porque tú has aprendido a sembrar con abundancia. Y como aprendiste a sembrar con abundancia, aprenderemos a recoger con abundancia. ¿Qué siembras en tus hijos? Amor. Siembras en tus hijos relación con Cristo. Siembras en tus hijos el amor por la iglesia. Siembras en tus hijos el amor, esposos, esposo por esposa, esposo por esposa, esposos. Siembran ustedes en sus hijos. Saben, hoy la estadística nos muestra que la gran mayoría de los jóvenes hoy no piensan en el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que ven en sus casas: ¿para qué casarme? Dicen las niñas. ¿Para qué casarme con esos hombres tan desagradecidos, que golpean, que maltratan? ¿Por qué? Porque el modelo que tienen de casa es un modelo de matrimonios reventados, de matrimonios destruidos. Y ellas dicen: ¿para qué casarme, papá? ¿Para qué casarme, mamá? ¿Para vivir una vida como la tuya? Jamás. Por lo tanto, ¿qué siembras en tu casa con tus hijos? ¿Siembras amor? Prepárate para recibir amor. ¿Siembras en tus hijos preocupación por la palabra? Prepárate para ver a tus hijos crecer en el ministerio de la palabra. ¿Siembras en tus hijos la palabra de fe? Prepárate para ver a tus hijos creciendo en la fe. Mi hijo David dice: papi, mi cumpleaños, quiero que me regales esto. Y Pili le dice:
Pídele al Señor y mantente en oración con el Señor, porque si tú le pides a Él creyendo que Él lo hará, Él lo hará. Y para que lo pueda ver, tiene que tener una relación personal con Cristo. ¿Qué quieres tú con el Señor hoy? Mantén tu fe con el Señor. Señor, yo te pido en este día que mantengas la fe viva sobre cada uno de mis hermanos. No la fe común del hombre, sino la fe sobrenatural, la fe audaz que nos permite ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Que podamos caminar como viendo al invisible. Señor, que yo pueda ver el crecimiento de mis hijos en el temor de Jehová. Que yo pueda ver, Señor, a mis hijos vivir una vida muy diferente a la que nosotros humanamente como niños, jóvenes o adolescentes vivimos. Tal vez en escasez, en pruebas y en dificultades. Que yo pueda ver a mis hijos creyendo en una fe audaz, en una fe que enfrenta riesgos, en una fe que ellos pueden entender que solo a través de Cristo Jesús, sin fe es imposible agradar a Dios. Que yo pueda ver a mis hijos avanzar en sus sueños, en sus logros, en sus expectativas, crecer espiritualmente, crecer profesionalmente, alcanzar niveles a los que ya nunca posiblemente nosotros podamos llegar. Pero ver a nuestros hijos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, no por sus capacidades humanas o por su conocimiento intelectual, sino porque le han creído a un Dios sobrenatural que es el guardador en todos los caminos que ellos emprendan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.